¿Sabes cuál es el mayor veneno para tu felicidad? No es el dinero, no es el trabajo, no es ni siquiera una pareja tóxica. Es algo mucho más sutil y mucho más devastador. Es tomarte las cosas como algo personal. Y si te quedas conmigo los próximos minutos, te voy a demostrar por qué esto es una auténtica revolución mental. Dale al like ahora mismo si quieres ser una persona más libre y vamos allá, porque esto te va a cambiar la vida. Mira, déjame que te cuente algo que me pasó hace años. Estaba yo en una cafetería, tranquilamente tomándome un café, cuando una mujer que pasaba por mi lado me dio un golpe sin querer con su bolso. ¿Y sabes qué hizo? Siguió caminando como si nada. Ni se giró, ni me pidió disculpas, nada de nada. Y yo me quedé ahí, con mi café, sintiendo cómo empezaba a hervirme la sangre. Pero qué maleducada, pensé. Qué falta de respeto, qué desconsideración. Me pasé los siguientes 10 minutos rumiando eso, enfadado, cabreado. Y ¿sabes qué? Ella ni se enteró. Ella siguió con su vida tan tranquila mientras yo me estaba envenenando solo. Eso, amigos míos, es tomarse las cosas de manera personal. Y es la mayor estupidez que podemos hacer. Pero no te preocupes, porque no eres el único. Todos, absolutamente todos, hemos caído en esta trampa 1000 veces. La buena noticia es que puedes salir de ella. Quédate conmigo porque te voy a enseñar exactamente cómo. Verás, lo primero que tienes que entender es esto. Cuando alguien te hace algo, cuando alguien te dice algo desagradable, cuando alguien te ignora o te trata mal, no tiene nada que ver contigo. ¿Me oyes? Nada. Tiene que ver con esa persona, con su mundo interior, con sus problemas, con su forma de ver la vida, pero no contigo. Y esto, créeme, es absolutamente liberador. Piénsalo un momento. Imagínate que vas caminando por la calle y de repente alguien te grita ¡idiota! Tu reacción natural es ponerte a la defensiva, enfadarte, sentirte atacado. Pero, y aquí viene la clave, pregúntate, ¿esa persona te conoce? ¿Sabe quién eres tú? ¿Conoce tu historia, tus valores, tu corazón? No, no tiene ni idea. Entonces, ¿cómo puede su opinión definirte? Es imposible. Lo que está haciendo esa persona es proyectar su propia frustración, su propio dolor, su propia rabia, y tú, si te lo tomas de manera personal, estás cargando con una mochila que no es tuya. Ahora bien, aquí va una pregunta para ti, y quiero que la pienses de verdad. ¿Cuántas veces en tu vida te has enfadado por algo que alguien te dijo o te hizo y esa persona ni siquiera se acordaba al día siguiente? Comenta abajo si te ha pasado, porque seguro que sí. Es más, apuesto a que te ha pasado esta misma semana. Mira, yo tengo un paciente, vamos a llamarle Juan, que vino a mi consulta completamente destrozado porque su jefe le había dicho en una reunión que su trabajo no estaba a la altura. Juan llevaba 3 días sin dormir, dándole vueltas a eso, pensando que su jefe le odiaba, que iba a despedirle, que era un fracaso. 3 días enteros de sufrimiento. ¿Y sabes qué descubrimos? Que su jefe había tenido una bronca tremenda con su mujer esa misma mañana, que estaba de un humor horrible y que ni siquiera recordaba con exactitud lo que le había dicho a Juan, pero Juan se había pasado 3 días torturándose por algo que, para su jefe, había sido un comentario al azar en un mal día. ¿Ves lo absurdo que es? Nos pasamos la vida interpretando, imaginando, creando historias en nuestra cabeza sobre lo que los demás piensan de nosotros. Y la mayoría de las veces esas historias no tienen nada que ver con la realidad. Somos nosotros los que nos hacemos daño, no ellos. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a seguir haciéndote daño? Porque si la respuesta es no, entonces necesitas aprender esto que te voy a decir ahora. Escucha bien, porque esto es oro puro. Las personas actúan según su nivel de conciencia, según su nivel de desarrollo personal, según lo que llevan dentro. Punto. No actúan según quién eres tú. Imagínate que estás en un bosque y un oso te ataca. ¿Te lo tomas como algo personal? No, ¿verdad? Entiendes que el oso es un oso, que hace lo que hacen los osos. No te pones a pensar, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Ni este oso me tiene manía. Simplemente entiendes que el oso actúa según su naturaleza. Pues bien, con las personas es exactamente lo mismo. Cuando alguien te ataca, te critica, te ignora, está actuando según su naturaleza, según lo que lleva dentro, y eso no tiene nada que ver contigo. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Estás pensando, vale, Rafael, eso suena muy bien en teoría, pero en la práctica es difícil. Y tienes razón, es difícil. Por eso necesitas practicar. Por eso necesitas entrenar tu mente para que deje de tomarse las cosas de manera personal. Y aquí viene lo bueno. Te voy a dar herramientas concretas para que lo consigas. Pero antes, dale a suscribir si aún no lo has hecho, porque contenido como este no lo vas a encontrar en cualquier sitio. La primera herramienta es esta, la distancia cognitiva. ¿Qué es eso?
es la capacidad de separarte mentalmente de la situación y verla desde fuera como si fueras un observador externo. Cuando alguien te dice algo desagradable, en lugar de reaccionar de inmediato, párate un segundo y piensa, ¿esta persona está diciendo esto porque está enfadada, porque tiene un mal día? ¿Porque tiene problemas, porque su vida es un desastre? No lo está diciendo porque tú seas malo, feo, tonto. Lo está diciendo porque ella está mal. Te pongo un ejemplo. Imagínate que vas en coche y alguien te hace un corte peligroso. Tu reacción natural es enfadarte, insultar, tocar el claxon. Pero ahora imagina que ves que el coche que te ha cortado va a toda velocidad porque dentro hay una mujer embarazada de parto. ¿Cambiaría tu reacción? Por supuesto que sí. De repente, en lugar de enfado, sentirías comprensión, incluso empatía. Pues bien, eso es lo que tienes que hacer siempre. Imaginar que hay una razón detrás del comportamiento de la otra persona que no tiene nada que ver contigo. Y aquí va otra herramienta, la segunda, el diálogo interno. Esto es fundamental, escúchame bien. Cuando alguien te dice algo hiriente, tu mente empieza a hablar sola. Te dice cosas como, tienes razón, soy un desastre, o me odia, seguro que todos me odian, o esto es terrible, no puedo soportarlo. Ese diálogo interno es el verdadero enemigo, no lo que la otra persona te ha dicho. Porque lo que te hace daño no son las palabras de los demás, sino lo que tú te dices a ti mismo sobre esas palabras. Por eso, tienes que cambiar ese diálogo, tienes que ser tu propio entrenador mental. Cuando alguien te critique, en lugar de decirte, soy un desastre, dite, esta persona está expresando su opinión, que puede estar equivocada o puede estar condicionada por sus propios problemas. Cuando alguien te ignore, en lugar de decirte, no le importo a nadie, dite, esta persona está ocupada con su propia vida, y eso es completamente normal. ¿Ves la diferencia? No estoy diciendo que te engañes a ti mismo, que niegues la realidad. Lo que estoy diciendo es que interpretes la realidad de una manera más saludable, más equilibrada, más realista. Porque la realidad es que la mayoría de las veces, las cosas que los demás hacen no tienen nada que ver contigo. Y ahora, pregúntate esto. ¿Cuántas horas de tu vida has perdido dándole vueltas a lo que alguien te dijo? ¿Cuánta energía has gastado preocupándote por lo que los demás piensan de ti? Comenta abajo un número aproximado, porque quiero que seas consciente de ello. Puede que sean cientos de horas, puede que sean miles. Y todas esas horas las has perdido por una razón, porque te lo has tomado de manera personal. Pero vamos a ir más allá, porque hay algo todavía más profundo en todo esto, algo que la mayoría de la gente no entiende. Y es esto. Cuando te tomas las cosas de manera personal, no solo estás sufriendo tú, también estás dañando tus relaciones. Porque cuando te ofendes, cuando te enfadas, cuando te pones a la defensiva, estás cerrando la puerta al diálogo, a la comprensión, a la conexión humana. Te voy a contar otra historia. Tenía una paciente, llamémosla María, que estaba a punto de divorciarse de su marido. ¿Por qué? Porque se lo tomaba todo como algo personal. Su marido llegaba cansado del trabajo y no le prestaba atención y ella pensaba ya no me quiere. Su marido olvidaba alguna fecha importante y ella pensaba no le importo. Su marido prefería ver el fútbol en lugar de hablar con ella y ella pensaba me desprecia. Se estaba creando un sufrimiento tremendo y estaba destruyendo su matrimonio por una razón, porque no entendía que el comportamiento de su marido no tenía que ver con ella, sino con él, con su cansancio, con sus propias preocupaciones, con su forma de ser. Trabajamos juntos durante unas semanas y cuando María empezó a no tomarse las cosas de manera personal, todo cambió. Empezó a ver a su marido con otros ojos, empezó a entender que si él llegaba cansado era porque había tenido un día duro, no porque ella le cayera mal. Empezó a entender que si él olvidaba una fecha era porque era despistado, no porque no la quisiera. Y su matrimonio se salvó, literalmente se salvó, porque verás, cuando dejas de tomarte las cosas de manera personal, te vuelves más tolerante, más compasivo, más abierto. Entiendes que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que todos tenemos días malos. Y esa comprensión es la base de cualquier relación sana. Ahora bien, aquí va algo importante y quiero que me prestes mucha atención. No tomarte las cosas de manera personal no significa ser un felpudo. No significa permitir que te traten mal, que te falten al respeto, que abusen de ti. Para nada. Lo que significa es que no te lo tomes como si fuera un ataque a tu valor como persona. Puedes poner límites, puedes decir que no, puedes alejarte de personas tóxicas, pero lo haces desde un lugar de fuerza y de claridad, no desde un lugar de herida y de resentimiento. La diferencia es enorme. Cuando te lo tomas de manera personal, reaccionas desde el ego, desde el dolor, desde la necesidad de defenderte o de vengarte.
Pero cuando no te lo tomas de manera personal, actúas desde la inteligencia, desde la calma, desde la madurez. Y eso, créeme, te hace mucho más poderoso. Déjame que te dé un ejemplo muy claro. Imagínate que un compañero de trabajo te hace un comentario despectivo delante de otros. Si te lo tomas de manera personal, te vas a poner rojo, te vas a sentir humillado, puede que le contestes mal o que te pases el resto del día rumiando la venganza, pero si no te lo tomas de manera personal, simplemente piensas, este tío tiene problemas, necesita humillar a otros para sentirse bien, pobre hombre, y desde ahí puedes responder con calma, con seguridad, incluso con humor. Puedes decir algo como, vaya, parece que hoy te has levantado con ganas de guerra, y dejar las cosas ahí, o simplemente puedes ignorarlo, porque sabes que sus palabras no te definen. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, eres una víctima. En el segundo, eres un adulto maduro que tiene el control de sus emociones. Y ahora te pregunto, ¿en cuál de esos dos quieres convertirte? Comenta, adulto maduro, si quieres ser la segunda opción, porque eso es exactamente lo que te voy a ayudar a conseguir. Vamos a por la tercera herramienta, la empatía radical. Y aquí es donde se pone interesante de verdad. La empatía radical significa ponerse en el lugar del otro, pero no de manera superficial, sino de manera profunda. Significa preguntarte qué tiene que estar pasando en la vida de esa persona para que actúe así. ¿Qué dolor, qué miedo, qué inseguridad hay detrás de su comportamiento? Te aseguro que si haces esto, si de verdad te lo planteas, tu enfado se va a transformar en compasión, porque la mayoría de las veces la gente que te hace daño es gente que está sufriendo. No estoy diciendo que eso justifique su comportamiento, pero sí te ayuda a entenderlo y a no tomártelo de manera personal. Mira, hay un proverbio muy sabio que dice, cuando entiendes todo, lo perdonas todo. Y es cierto. Cuando entiendes que tu jefe te grita porque está bajo una presión tremenda, cuando entiendes que tu amigo te ha dejado de lado porque está pasando una depresión, cuando entiendes que tu pareja te ha dicho algo hiriente porque está asustada, todo cambia. Ya no te lo tomas como algo personal. Lo ves como lo que es el sufrimiento de otra persona que está buscando salida. Y aquí va algo que a lo mejor te choca. Incluso las personas que te han hecho mucho daño, incluso las que te han traicionado o te han engañado, no lo han hecho porque tú fueras malo o insuficiente. Lo han hecho porque ellas tenían problemas, porque eran débiles, porque no sabían hacerlo mejor. Y eso, amigos míos, es tremendamente liberador, porque significa que tu valor no depende de lo que los demás hagan o digan. Tu valor es intrínseco, es tuyo, y nadie te lo puede quitar. Ahora bien, vamos a profundizar todavía más, porque hay un aspecto de todo esto que es crucial y que la mayoría de la gente pasa por alto. Y es este, cuando te tomas las cosas de manera personal, estás partiendo de una creencia falsa. La creencia de que eres frágil, de que las palabras o acciones de los demás pueden romperte, pueden destruirte. Pero eso no es verdad. Tú no eres frágil. Tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Las palabras de los demás no pueden hacerte daño a menos que tú se lo permitas. No pueden definirte a menos que tú aceptes esa definición. No pueden destruir tu paz a menos que tú les des ese poder. Y aquí está la clave. Ese poder lo tienes tú. Siempre lo has tenido. El problema es que no te has dado cuenta. Piénsalo. ¿Alguna vez alguien te ha insultado y tú te has reído porque sabías que era absurdo? Por ejemplo, si alguien te dice, eres un marciano verde, te vas a reír, ¿verdad? Porque sabes que no es cierto. No te lo tomas de manera personal porque no resuena contigo. Pues bien, lo mismo debería pasar con cualquier otro insulto o crítica. Si alguien te dice, eres un inútil, y tú sabes que no es cierto, ¿por qué te lo vas a tomar de manera personal? Solo te afecta si en el fondo tienes dudas sobre ti mismo, si hay una parte de ti que piensa que puede ser cierto. Y aquí está la verdadera raíz del problema, la baja autoestima. Cuando tienes una autoestima sana, cuando sabes quién eres, cuando estás seguro de tu valor, las opiniones de los demás se convierten en ruido de fondo. Pueden ser interesantes, pueden darte información, pero no te definen, no te hunden, no te destruyen. Por eso, si realmente quieres dejar de tomarte las cosas de manera personal, tienes que trabajar en tu autoestima. Tienes que construir una imagen de ti mismo que sea sólida, que esté basada en hechos, en tus valores, en quien tú sabes que eres, no en lo que los demás digan o piensen. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Qué harías si supieras que nadie puede hacerte daño con sus palabras? Piénsalo un momento. Si supieras, con total seguridad, que las críticas, los insultos, las faltas de respeto no pueden tocarte, ¿cómo cambiaría tu vida?
Comenta abajo tu respuesta porque esto es importante. Voy a darte la cuarta herramienta y esta es especialmente poderosa, el desapego. Y no me refiero a volverte frío o distante. Me refiero a soltar la necesidad de que los demás te validen, te aprueben, te quieran de una manera específica, porque esa necesidad es la que te hace vulnerable a tomarte las cosas de manera personal. Cuando necesitas desesperadamente la aprobación de alguien, cualquier gesto de rechazo te va a doler como un puñal, pero cuando no necesitas esa aprobación, cuando estás bien contigo mismo, cuando te validas a ti mismo, ese rechazo pierde su poder. Te voy a contar algo muy personal. Hace años, yo era un adicto a la aprobación. Necesitaba que todo el mundo pensara bien de mí, necesitaba gustar, necesitaba ser valorado, y eso me hacía sufrir muchísimo, porque no puedes controlar lo que los demás piensan. Siempre va a haber alguien a quien no le guste, siempre va a haber alguien que te critique, siempre va a haber alguien que te rechace. Y si tu paz depende de eso, estás perdido. Pero un día lo entendí. Entendí que la única aprobación que realmente importa es la mía. Y ese día mi vida cambió. Dejé de tomármelo de manera personal cuando alguien me criticaba, porque ya no necesitaba que todo el mundo me quisiera. Solo necesitaba quererme yo, respetarme yo, valorarme yo. Y esto, amigos, es lo más liberador que te puede pasar. Porque de repente te das cuenta de que eres libre. Libre de la tiranía de las opiniones ajenas, libre de estar constantemente midiendo si les gustas o no, libre de vivir tu vida según lo que tú consideras importante, no según lo que los demás esperan de ti. Ahora, voy a darte un ejercicio práctico que puedes hacer hoy mismo. Es un ejercicio que yo uso con mis pacientes y que funciona increíblemente bien. Se llama la técnica del observador. Cuando alguien te diga algo que te moleste o te hiera, en lugar de reaccionar de inmediato, imagínate que eres un científico observando la situación. Pregúntate, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta persona está diciendo esto? ¿Qué emociones está expresando? ¿Qué necesita? Este simple ejercicio te saca del modo víctima y te pone en el modo observador. Y desde el modo observador no te tomas nada de manera personal. Simplemente estás analizando, entendiendo, aprendiendo. Por ejemplo, si tu pareja te dice nunca me escuchas, en lugar de ponerte a la defensiva y decir eso no es verdad, siempre te escucho, párate un segundo y pregúntate, ¿por qué mi pareja está diciendo esto? ¿Qué necesita en este momento? Puede que necesite más atención, puede que esté pasando por un momento difícil, puede que se sienta sola, y desde esa comprensión puedes responder de manera mucho más efectiva. Puedes decir algo como, entiendo que te sientas así, cuéntame qué ha pasado, y de repente la conversación cambia completamente. ¿Ves cómo funciona? No te lo has tomado de manera personal, no te has sentido atacado y has abierto la puerta a la comunicación real. Pero ahora vamos a ir todavía más profundo, porque quiero hablarte de algo que muy poca gente entiende, y es esto. No tomarte las cosas de manera personal no es solo una técnica psicológica, es una filosofía de vida. Es una manera de ver el mundo que te libera del sufrimiento innecesario y te permite vivir con mucha más paz y felicidad. En la filosofía budista hay un concepto que se llama el segundo dardo. La idea es que cuando te pasa algo malo, como que alguien te insulte, ese es el primer dardo. No puedes evitarlo, forma parte de la vida. Pero luego viene el segundo dardo, que eres tú el que te lo clavas. El segundo dardo es todo el sufrimiento adicional que te creas al tomártelo de manera personal, al darle vueltas, al rumiar, al enfadarte. Y ese segundo dardo es completamente opcional. La mayoría de las personas se pasan la vida clavándose el segundo dardo una y otra vez, pero no tiene por qué ser así. Puedes aprender a recibir el primer dardo y simplemente dejarlo pasar sin añadirle más sufrimiento. Y aquí va otra pregunta para ti. ¿Cuántos segundos dardos te has clavado esta semana? Comenta abajo, porque quiero que seas consciente de ello. Seguro que han sido más de los que te gustaría admitir. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Estás pensando, vale, Rafael, todo esto está muy bien, pero hay situaciones en las que sí es personal. ¿Qué pasa si alguien me ataca deliberadamente? ¿Qué pasa si alguien me quiere hacer daño a propósito? Y mi respuesta es la siguiente: incluso en esos casos, incluso cuando alguien te ataca deliberadamente, no es personal. ¿Por qué? Porque esa persona te está atacando porque tiene problemas, porque está llena de rabia, de envidia, de inseguridad. No te está atacando porque tú seas malo. Una imagen que has creado de ti mismo a lo largo de los años, y esa imagen es frágil porque está basada en cosas externas.
lo que los demás piensan, lo que has conseguido, cómo te ves, cómo te comparan con otros. Tu verdadero yo, en cambio, es mucho más profundo. Es esa parte de ti que simplemente es sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de ser mejor que nadie, sin necesidad de que te validen constantemente. Y cuando conectas con tu verdadero yo, dejas de tomarte las cosas de manera personal, porque ya no necesitas proteger al ego. Este es un trabajo profundo, lo sé. No es algo que consigas de la noche a la mañana, pero te aseguro que vale la pena. Porque cuando dejas de vivir desde el ego y empiezas a vivir desde tu verdadero yo, la vida se vuelve mucho más fácil, mucho más ligera, mucho más feliz. Y ahora, una pregunta importante. ¿Estás dispuesto a hacer ese trabajo? ¿Estás dispuesto a mirar dentro de ti, a cuestionar tus creencias, a soltar tu ego? Comenta abajo sí, si estás dispuesto, porque necesito que te comprometas contigo mismo. Déjame hablarte ahora de un concepto que es clave, la proyección. La mayoría de las veces cuando alguien te critica, lo que está haciendo es proyectar en ti sus propios problemas, sus propias inseguridades. Por ejemplo, si alguien te dice, eres un egoísta, puede que esa persona tenga problemas con el egoísmo, puede que se sienta culpable por ser egoísta ella misma y por eso lo proyecta en ti. Esto pasa constantemente. Las personas critican en otros lo que no soportan de sí mismas. Y cuando entiendes esto, todo cobra sentido. Ya no te tomas las críticas de manera personal, porque ves que no tienen que ver contigo, tienen que ver con la otra persona. Es más, muchas veces las críticas te dan información muy valiosa sobre quién las hace. Si alguien te critica constantemente, te está diciendo mucho sobre sus propios miedos, sus propias heridas, y eso puede ayudarte a entenderle mejor, a tener más compasión. Así que la séptima herramienta es esta. Cuando alguien te critique, pregúntate, ¿qué dice esta crítica sobre la persona que la está haciendo? No lo hagas de manera cínica o despectiva, hazlo con curiosidad genuina y verás cómo cambia completamente tu percepción. Ahora bien, también quiero hablarte de algo que a veces se nos olvida. No solo los demás pueden herirnos con sus palabras, también nosotros podemos herirnos a nosotros mismos. Y de hecho, la crítica más dura, la más dolorosa, suele venir de dentro. Es esa voz interior que te dice que no eres suficiente, que eres un fracaso, que siempre metes la pata. Esa voz es tu peor enemiga. Y lo curioso es que la mayoría de las veces esa voz no es realmente tuya. Es el resultado de años de condicionamiento, de mensajes que has recibido de tus padres, tus profesores, la sociedad. Es una voz prestada que has interiorizado como si fuera tuya, pero no lo es. Y puedes cambiarla. Puedes aprender a hablarte a ti mismo con la misma compasión, la misma amabilidad, la misma paciencia con la que hablarías a un buen amigo. Imagínate que tu mejor amigo viene y te dice, he metido la pata en el trabajo, soy un desastre. ¿Qué le dirías? Probablemente algo como, no pasa nada, todos cometemos errores, no eres un desastre, eres humano. Pues bien, eso mismo es lo que tienes que decirte a ti. La octava herramienta, entonces, es la autocompasión. Sé amable contigo mismo, trátate bien, no te machaques por cada error que cometes. Y cuando te des cuenta de que te estás hablando de manera dura y cambia el tono, habla contigo como hablarías con alguien a quien quieres de verdad. Esto puede parecer simple, pero es revolucionario. La autocompasión es uno de los pilares de la salud mental. Las personas que se tratan bien a sí mismas son más felices, más resilientes, más capaces de enfrentar los desafíos de la vida y también, curiosamente, son menos propensas a tomarse las cosas de manera personal porque no necesitan que los demás las validen constantemente, ya se validan ellas mismas. Ahora quiero contarte algo que me parece fascinante. Hay estudios que demuestran que las personas que no se toman las cosas de manera personal viven más años, tienen menos enfermedades y son más exitosas en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque no gastan su energía en preocuparse por lo que los demás piensan o dicen. Esa energía la usan para crear, para construir, para disfrutar. Piénsalo. Cada vez que te enfadas, cada vez que te ofendes, cada vez que te pasas horas dándole vueltas a algo que alguien te dijo, estás gastando energía. Energía que podrías estar usando para algo mucho más productivo y gratificante. Y no solo eso, el estrés que genera tomarse las cosas de manera personal afecta tu salud física, aumenta tu presión arterial, debilita tu sistema inmunológico, te hace más propenso a enfermedades. Así que, cuando dejas de tomarte las cosas de manera personal, no solo mejoras tu salud mental, también mejoras tu salud física. ¿No te parece increíble?
Simplemente cambiando tu manera de interpretar lo que te pasa, puedes vivir más y mejor. Es un cambio tan simple y sin embargo tan poderoso. Ahora, vamos a hablar de una situación que es particularmente difícil, las redes sociales. En las redes sociales todo el mundo opina, todo el mundo critica, todo el mundo juzga. Y es muy fácil tomarse las cosas de manera personal ahí. Alguien comenta algo negativo en tu foto, alguien no le da like a tu post, alguien te manda un mensaje desagradable y de repente te sientes mal, cuestionas tu valor, te hundes. Pero aquí va la verdad. Las redes sociales no son la vida real. Son una versión distorsionada de la vida, donde la gente muestra solo lo que quiere mostrar, donde las opiniones se dan sin filtro, donde la empatía brilla por su ausencia. Y si te tomas en serio lo que pasa ahí, estás perdido. Mi consejo es este: usa las redes sociales con moderación y con distancia. Recuerda siempre que lo que la gente dice ahí no te define. Y si algo te molesta, en lugar de darle vueltas, simplemente desconecta. Cierra la aplicación y haz algo que te haga sentir bien. Las redes sociales pueden ser útiles, pueden ser divertidas, pero no pueden ser el centro de tu vida. Y definitivamente no pueden ser la fuente de tu autoestima. Tu autoestima tiene que venir de dentro, no de los likes, no de los comentarios, no de los seguidores. Y aquí va la 9ª herramienta: desconecta regularmente. Tómate descansos de las redes sociales, de las noticias, de todo el ruido exterior. Conéctate contigo mismo, con tus seres queridos, con la naturaleza, y verás cómo tu paz interior se multiplica. Ahora quiero hablarte de algo que es clave en todo esto: la diferencia entre ser sensible y tomarse las cosas de manera personal. Porque a veces la gente piensa que si no te tomas las cosas de manera personal, te vuelves insensible, frío, distante, y no es así en absoluto. Puedes ser una persona muy sensible, muy empática, muy conectada emocionalmente, y aún así no tomarte las cosas de manera personal. De hecho, yo diría que cuando no te lo tomas de manera personal, eres más capaz de conectar de verdad con los demás, porque no estás ocupado defendiéndote, no estás ocupado protegiéndote, estás simplemente presente. La sensibilidad es una cualidad hermosa. Te permite sentir profundamente, te permite conectar, te permite crear. No la pierdas, pero aprende a usarla de manera inteligente. Siente, pero no sufras innecesariamente. Conecta, pero no te dejes arrastrar por las emociones ajenas. Sé empático, pero mantén tu centro. Y ahora una pregunta final para ti, y quiero que la pienses de verdad. ¿Qué vas a hacer diferente a partir de hoy? ¿Qué vas a cambiar en tu vida ahora que sabes todo esto? Comenta abajo tu compromiso, porque necesito que te lo tomes en serio. Mira, todo lo que te he contado hoy no sirve de nada si no lo pones en práctica. Puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no actúas, no cambia nada. Así que necesito que te comprometas, necesito que decidas ahora mismo que vas a empezar a trabajar en esto. Empieza poco a poco. La próxima vez que alguien te diga algo que te moleste, párate un segundo y pregúntate: ¿es esto realmente sobre mí o es sobre esa persona? La próxima vez que te sientas ofendido, respira hondo y piensa: ¿qué puedo aprender de esto? La próxima vez que te enfades, búscale el lado gracioso. Pequeños pasos, pequeños cambios, pero constantes. Y verás cómo, con el tiempo, tu vida se transforma. Verás cómo te vuelves más feliz, más libre, más en paz. Y recuerda esto: no estás solo en esto. Todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo. Algunos van más rápido, otros más despacio, pero todos estamos en el mismo camino. Así que sé paciente contigo mismo, sé amable y sigue adelante. Antes de terminar, quiero compartir contigo una última reflexión. La vida es corta, amigos, muy corta. Y cada minuto que pasas enfadado, ofendido, rumiando lo que alguien te dijo, es un minuto que pierdes para siempre. Un minuto que podrías haber usado para reír, para amar, para crear, para disfrutar. No dejes que las opiniones de los demás te roben tu vida. No les des ese poder, porque tú eres mucho más valioso que eso. Tú eres único, eres especial, eres importante. Y no porque alguien te lo diga, sino porque simplemente eres. Así que sal ahí fuera y vive tu vida con todo tu corazón. Comete errores, aprende, crece. Deja que te critiquen, que te juzguen, que digan lo que quieran. Tú sabes quién eres y eso es lo único que importa. Y por favor, si este video te ha servido, compártelo.
Compártelo con esa persona que sabes que lo necesita, con ese amigo que siempre se lo toma todo de manera personal, con ese familiar que sufre por lo que los demás piensan, porque este mensaje puede cambiar vidas. Literalmente, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ningún contenido y sobre todo, ponte en marcha hoy, ahora, porque tu vida te está esperando. Muchas gracias por estar ahí, por tu tiempo, por tu atención, pero espera, aún no he terminado porque hay algo más que necesito contarte, algo que puede ser la pieza final del puzzle. Verás, hay personas que me dicen, Rafael, todo esto está muy bien, pero yo tengo una vida muy complicada. Tengo un jefe que me trata mal, tengo una familia que no me entiende, tengo amigos que me decepcionan constantemente. ¿Cómo voy a dejar de tomarme las cosas de manera personal en medio de todo esto? Y mi respuesta es siempre la misma. Precisamente porque tu vida es complicada, es por lo que necesitas esto todavía más. Porque si sigues tomándote todo de manera personal, vas a acabar hundiéndote. Vas a acabar enfermo, amargado, resentido, y eso no es vida, eso es supervivencia. Mira, te voy a contar la historia de otro paciente mío, vamos a llamarle Pedro. Pedro trabajaba en una empresa donde su jefe era un auténtico tirano, le gritaba, le humillaba delante de otros, le cargaba con trabajo imposible, y Pedro se lo tomaba todo de manera personal. Llegaba a casa destrozado cada día, se pasaba las noches sin dormir, discutía con su mujer porque estaba siempre de mal humor. Su vida era un infierno. Cuando vino a mi consulta, lo primero que le dije fue, Pedro, tu jefe es un problema, sí, pero el mayor problema eres tú, porque estás dejando que ese hombre controle tu vida, tus emociones, tu paz interior. Le has dado todo el poder. Y Pedro me miró como si le hubiera dicho que la tierra es plana, no podía creerlo, pero trabajamos juntos. Le enseñé todo lo que te he enseñado hoy y poco a poco Pedro empezó a cambiar. Empezó a ver a su jefe como lo que era, un hombre inseguro, lleno de miedos, que necesitaba humillar a otros para sentirse importante. Y cuando Pedro entendió eso, cuando dejó de tomárselo de manera personal, todo cambió. Su jefe seguía siendo un tirano, sí, pero Pedro ya no sufría por ello. Hacía su trabajo, ponía límites cuando era necesario y luego se iba a casa y disfrutaba de su vida. Eventualmente Pedro encontró otro trabajo mejor, pero lo importante no es eso. Lo importante es que aprendió a no dejar que nadie, absolutamente nadie, le robara su paz. Y esa es la lección, amigos. No puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlar cómo reaccionas tú. Y eso es todo lo que necesitas. Ahora bien, quiero hablarte de algo que es especialmente difícil, la familia. Porque con la familia las cosas se complican. Nos tomamos muy personal lo que nuestra madre nos dice, lo que nuestro padre opina, lo que nuestros hermanos piensan. ¿Por qué? Porque son importantes para nosotros, porque queremos su aprobación, porque llevamos toda una vida con ellos. Pero aquí va una verdad que a lo mejor te duele. Tu familia también está condicionada. También tiene sus problemas, sus miedos, sus inseguridades. Y muchas veces lo que te dicen no tiene que ver contigo, sino con sus propias heridas. Por ejemplo, si tu madre te dice constantemente no eres suficiente y decidir si eso es algo con lo que puedes vivir o no, pero sin tomártelo de manera personal, la aceptación no es resignación, no es decir, bueno, me aguanto. Es decir, esto es lo que hay y desde aquí decido cómo actuar. Y eso te da mucho poder. Ahora quiero compartir contigo algo que he aprendido a lo largo de los años trabajando con cientos de personas, y es esto. Las personas más felices, las más en paz, las más realizadas, no son las que tienen una vida perfecta. Son las que han aprendido a no tomarse las cosas de manera personal. He visto personas con vidas objetivamente difíciles, con problemas reales, con situaciones complicadas, que son más felices que personas que lo tienen todo. ¿Por qué? Porque no se lo toman de manera personal. No pierden su energía en el resentimiento, en la ofensa, en el victimismo. La usan para construir, para crear, para disfrutar de lo que tienen. Y también he visto lo contrario, personas con vidas privilegiadas, con todo a su favor, que son profundamente infelices porque se lo toman todo de manera personal, porque viven pendientes de lo que los demás piensan, porque se ofenden por cualquier cosa, porque están constantemente en modo víctima. La diferencia no está en las circunstancias externas. La diferencia está en la actitud mental. Y esa actitud puedes elegirla tú. Así que aquí va una pregunta crucial.
¿Qué vida quieres vivir? ¿Una vida de resentimiento y ofensa o una vida de paz y libertad? La elección es tuya. Nadie más puede hacerla por ti. Y sé que a veces parece imposible. Sé que cuando estás en medio de una situación dolorosa, cuando alguien te ha hecho mucho daño, puede parecer que no hay salida, pero la hay. Siempre la hay. Y empieza por no tomártelo de manera personal. Déjame darte un ejemplo más. Hace años conocí a una mujer, vamos a llamarla Ana, que había pasado por un divorcio terrible. Su marido la había engañado, la había dejado, se había ido con otra mujer más joven, y Ana estaba destrozada, no solo por el divorcio en sí, sino porque se lo tomaba como algo personal. Pensaba, no soy suficientemente atractiva, no soy suficientemente interesante, no soy suficientemente buena. Trabajamos juntas durante meses y poco a poco Ana empezó a ver las cosas de otra manera. Empezó a entender que su marido no la había dejado porque ella fuera mala, sino porque él tenía problemas, porque él era inmaduro, porque él buscaba algo que no tenía nada que ver con ella. Y cuando Ana dejó de tomárselo de manera personal, empezó a sanar. Hoy, años después, Ana está felizmente casada con otra persona. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que aprendió que su valor no depende de lo que los demás hagan o digan. Aprendió que ella es valiosa por sí misma independientemente de si su exmarido se fue o se quedó. Y esa es una lección que todos necesitamos aprender. Tu valor es intrínseco. No depende de nada externo, ni de tu trabajo, ni de tu pareja, ni de tus logros, ni de lo que los demás piensen de ti. Simplemente eres valioso porque existes. Y cuando entiendes eso de verdad, cuando lo sientes en tus huesos, dejas de tomarte las cosas de manera personal porque ya no necesitas que nadie te valide, que nadie te apruebe, que nadie te diga que eres suficiente. Tú ya sabes que lo eres. Ahora, vamos a por la 13ª herramienta y esta es una de las más poderosas. La meditación. Y no hace falta que te vuelvas un monje budista ni que te pases horas sentado en posición de loto. Simplemente dedica unos minutos al día a estar contigo mismo en silencio, observando tus pensamientos sin juzgarlos. La meditación te ayuda a crear ese espacio mental que necesitas para no reaccionar de manera automática. Te ayuda a observar tus emociones sin identificarte con ellas. Te ayuda a darte cuenta de cuándo te estás tomando algo de manera personal y a elegir una respuesta diferente. Hay muchas formas de meditar. Puedes hacerlo sentado, concentrándote en tu respiración. Puedes hacerlo caminando, prestando atención a cada paso. Puedes hacerlo haciendo yoga o simplemente estando en la naturaleza. Lo importante no es la forma, sino la práctica constante. Porque la meditación no es algo que haces de vez en cuando. Es un hábito que cultivas. Y con el tiempo, ese hábito transforma tu mente. Te vuelves más consciente, más presente, más capaz de elegir cómo respondes a lo que te pasa. Y aquí va algo que puede sorprenderte. La ciencia ha demostrado que la meditación cambia físicamente tu cerebro. Fortalece las áreas relacionadas con la atención, la empatía, la regulación emocional y debilita las áreas relacionadas con el miedo, la ansiedad, la reactividad. Es decir, literalmente te está ayudando a no tomarte las cosas de manera personal a nivel neurológico. Así que, si hay una cosa que quiero que te lleves de este video, aparte de todo lo que hemos hablado, es esta. Empieza a meditar, aunque sean solo 5 minutos al día. Hazlo constante y verás cómo cambia tu vida. Y ahora voy a compartir contigo algo muy personal. Hace muchos años, cuando yo era joven, era una persona muy reactiva. Me ofendía por cualquier cosa, me lo tomaba todo de manera personal, vivía constantemente a la defensiva y eso me hacía sufrir muchísimo. Me pasaba las noches dándole vueltas a cosas que la gente me había dicho, rumiando conversaciones, imaginando respuestas que podría haber dado. Era un infierno. Y lo peor es que no era consciente de ello. Pensaba que el problema eran los demás, que la gente era mala, que el mundo estaba en mi contra. Pero un día, un profesor que tuve me dijo algo que me cambió la vida. Me dijo, Rafael, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas tú. Y esas palabras se me quedaron grabadas. Empecé a observarme, a darme cuenta de mis patrones, a cuestionar mis interpretaciones y poco a poco fui cambiando. Fui aprendiendo a no tomarme las cosas de manera personal y mi vida se transformó completamente. Por eso hoy hago lo que hago, por eso me dedico a esto, porque sé por experiencia propia que es posible cambiar, que es posible liberarse del sufrimiento innecesario y quiero que tú también lo logres. Así que, si estás pasando por un momento difícil, si sientes que todo te afecta demasiado, si estás cansado de sufrir por lo que los demás dicen o hacen,
quiero que sepas esto, puedes cambiar. No es fácil, no va a pasar de la noche a la mañana, pero es posible. Y yo voy a estar aquí en este canal ayudándote en cada paso del camino. Dale a suscribir si quieres más contenido como este, dale al like si este video te ha servido y sobre todo, comparte este mensaje con quien lo necesite, porque creo de verdad que esto puede cambiar vidas. Ahora quiero hablarte de algo que es especialmente relevante en el mundo de hoy: las comparaciones. Vivimos en una sociedad obsesionada con compararse. Comparamos nuestro cuerpo, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra vida entera con la de los demás, y eso es una fuente inagotable de sufrimiento, porque cuando te comparas, siempre sales perdiendo. Siempre va a haber alguien que sea más guapo, más rico, más exitoso, más feliz que tú. Y si tu autoestima depende de esa comparación, estás perdido. Pero aquí está el truco. La comparación es otra forma de tomarte las cosas de manera personal. Estás tomando el éxito de otra persona como un fracaso tuyo. Estás tomando la belleza de otra persona como una confirmación de tu fealdad. Estás tomando la felicidad de otra persona como una prueba de tu infelicidad. Y nada de eso es cierto. El éxito de otra persona no dice nada sobre ti. Su belleza no te hace feo. Su felicidad no te hace infeliz. Son cosas completamente independientes. Así que la 14ª herramienta es esta: deja de compararte. En serio, deja de hacerlo. Bórrate de las redes sociales si hace falta. Deja de mirar lo que los demás tienen y céntrate en lo que tú tienes. Aprecia tu vida, tus logros, tu camino, porque es único, es tuyo y es valioso exactamente como es. Y aquí va algo que es importante. Celebra el éxito de los demás. En lugar de envidiar, alégrate por ellos. Porque cuando celebras el éxito ajeno, estás enviando un mensaje muy poderoso a tu subconsciente. Estás diciéndole que hay abundancia para todos, que el éxito de otra persona no te quita nada a ti. Y eso es cierto. El universo no es un juego de suma cero. No es que si alguien gana, tú pierdes. Hay espacio para todos. Hay éxito para todos. Hay felicidad para todos. Así que la próxima vez que veas a alguien que ha conseguido algo que tú también quieres, en lugar de sentir envidia, siéntete inspirado. Piensa: si esa persona lo ha conseguido, yo también puedo. Y usa eso como motivación, no como excusa para machacarte. Ahora bien, vamos a hablar de algo que es especialmente difícil: las críticas constructivas. Porque una cosa es no tomarte de manera personal una crítica que claramente viene de la frustración o la maldad de otra persona. Pero ¿qué pasa cuando la crítica es válida? ¿Qué pasa cuando alguien te señala un defecto real, un error que has cometido? Aquí está la clave. Incluso las críticas válidas no tienen por qué tomarse de manera personal. Puedes reconocer tu error, puedes aprender de él, puedes trabajar para mejorar, pero sin identificarte con ese error, sin pensar: soy un fracaso porque he cometido este error. La diferencia es sutil pero crucial. Una cosa es decir: he cometido un error, y otra muy distinta es decir: soy un error. La primera es una observación objetiva, la segunda es una valoración personal destructiva. Así que, cuando alguien te haga una crítica constructiva, escucha, evalúa si es válida o no. Si lo es, agradécela y actúa en consecuencia. Si no lo es, simplemente déjala pasar. Pero en ningún caso te la tomes como un ataque a tu valor como persona. Y aquí va la 15ª herramienta: el diario de gratitud. Cada día, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, da igual. Lo importante es que te centres en lo positivo, en lo que sí tienes, en lo que sí funciona en tu vida. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando practicas la gratitud, cambias el foco de tu atención. Dejas de estar constantemente buscando problemas, buscando ofensas, buscando razones para sentirte mal. Y empiezas a ver todo lo bueno que hay en tu vida. Y cuando ves todo lo bueno que tienes, cuando aprecias tu vida tal y como es, dejas de tomarte las cosas de manera personal, porque tu felicidad no depende de lo que los demás hagan o digan. Depende de cómo tú eliges ver tu vida. La gratitud es uno de los hábitos más poderosos que puedes cultivar. Está demostrado científicamente que las personas que practican la gratitud son más felices, más sanas, más resilientes. Así que hazlo. Hoy mismo, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. Y hazlo cada día. Te prometo que tu vida va a cambiar. Ahora, quiero abordar algo que a veces se pasa por alto: el autocuidado.
Porque cuando estás cansado, cuando estás estresado, cuando no te cuidas, eres mucho más vulnerable a tomarte las cosas de manera personal. Todo te afecta más, todo te duele más, todo te parece un ataque. Por eso, cuidarte es fundamental. Y no estoy hablando solo de cuidado físico, aunque eso también es importante. Estoy hablando de cuidado emocional, mental, espiritual. Eso significa dormir suficiente, comer bien, hacer ejercicio, pero también significa dedicarte tiempo a ti mismo, hacer cosas que te gustan, estar con personas que te hacen bien, decir que no cuando necesitas decir que no. El autocuidado no es egoísmo, es responsabilidad. Porque si tú no estás bien, no puedes estar bien con nadie más. Y si te cuidas, si te tratas con amor y respeto, es mucho más fácil no tomarte las cosas de manera personal. Porque tienes tus recursos emocionales llenos, tienes energía, tienes claridad mental. Así que la 16ª herramienta es esta: cuídate. Haz del autocuidado una prioridad, no un lujo. Y verás cómo todo se vuelve más fácil. Y ahora vamos a hablar de algo que es crucial, la comunicación asertiva. Porque muchas veces el problema no es que nos tomemos las cosas de manera personal, sino que no sabemos comunicar nuestras necesidades, nuestros límites, nuestros sentimientos de una manera clara y respetuosa. La comunicación asertiva es el punto medio entre la agresividad y la pasividad. No es atacar a la otra persona, pero tampoco es callarte y aguantar. Es expresar lo que sientes, lo que necesitas, lo que piensas de una manera honesta pero amable. Por ejemplo, en lugar de decir eres un egoísta, nunca piensas en mí, puedes decir me siento solo cuando no pasamos tiempo juntos. ¿Podemos organizar algo para esta semana? ¿Ves la diferencia? En el primer caso, estás atacando y es muy probable que la otra persona se ponga a la defensiva. En el segundo, estás expresando tu sentimiento y haciendo una petición. La comunicación asertiva te permite mantener tu dignidad, expresar tus necesidades